probablemente tiene descendencia de la realeza. Porque fíjese que las cosas que él realiza, las realiza dentro de un contexto mucho más amplio de lo que cualquier hombre común y corriente pudiera realizar en Israel. Y es que él tiene injerencia tanto en lo social, como en lo político, como en lo económico, como en lo religioso. Tuvo injerencia ahí. O sea, la separación de iglesia y Estado con Nehemías no existía. Él, lo mismo es gobernador que toma dirección para el campo religioso. Ahora, la historia comienza diciendo quién era Nehemías en Persia, ¿verdad? En Susa, que pertenecía a Persia. ¿Quién era Nehemías allí? Esa era una ciudad, Susa era una ciudad babilónica, pero con la invasión del imperio persa se había convertido ¿qué? En parte del gobierno persa. Y allí es donde está Nehemías ejerciendo una función particular. Él era el copero, ya no del rey Ciro, porque Ciro ya había pasado. Ahora él era copero de un rey llamado Artajerjes. Y Artajerjes era Artajerjes I, porque dentro de la historia hubo otros Artajerjes que también gobernaron el imperio persa. Ahora, copero era la persona que tenía la responsabilidad de elegir qué ingería el rey. Y desde luego, eso era como dice el jíbaro, a suerte y verdad. Que le prepararon una comida al rey. Vamos a probarla. Mueres tú, el rey no se la come. ¿Ves? Entonces, él tenía una función que obviamente tenía que ser una función de extrema confianza, porque no solamente él preservaba la vida del rey, sino que para preservar la vida del rey, él tenía que cuidar de la suya. Por lo tanto, sus ojos, sus oídos, su corazón, todo le pertenecía al rey, porque él se aseguraba, decía, que en la cocina no hay un sinvergüenza que esté en contra del rey, pues si hay un sinvergüenza en la cocina en contra del rey, me mata a mí. Por lo tanto, yo decido quiénes están en la cocina, quiénes son los que le preparan el vino al rey. Eso lo decido yo, porque si hay un sinvergüenza preparándole el vino al rey, va contra mí. Por lo tanto, él era un hombre de extrema confianza. Y de hecho, así es como comienza la historia. Tanta confianza había entre él y el rey, que el rey inclusive sabía cuándo estaba contento y cuándo estaba triste, y cuánto su tristeza era profunda y cuánto su tristeza era liviana. Ahí es donde comienza precisamente la historia. Ahora, el significado o el nombre o el seudónimo o el apodo que le tenían a este rey Artajerjes I era Longino, que significaba hombre de larga mano. Y hombre de larga mano no tenía que ver necesariamente con el espectro físico. Hombre de larga mano lo que tenía que ver probablemente era con un hombre de bondad, un hombre que sabía extender su mano más allá para ayudar y para beneficiar. Y de hecho esa es la evidencia que tenemos, que cuando este hombre habla con este rey, el rey se mandó y le dio más. Él le pudo haber dicho, mira, pues vete, es cuestión de yo buscarme otro copero. Le dijo, no solamente vas, sino que vas, y vas con mi autoridad, y vas con el dinero que yo le voy a exigir a la gente que te dé, pero vas también con mi dinero que yo te voy a dar. Así es que cuando se da, él solicita ir a Judea y reorganizar la provincia y reconstruir los muros de Jerusalén. Y desde luego la historia comienza diciendo que el rey se lo autorizó, le dio la autoridad, y no solamente le da la autoridad, sino que también le da los recursos.
Por lo tanto, cuando Nehemías llega a Jerusalén, emprende la obra. ¿Cuál era la obra? Número 1, reconstruir los muros. Número 2, levantarle viviendas a mucha gente del pueblo. Y número 3, crear reformas sociales, reformas civiles y reformas religiosas. Esto vino como un adendum, pero él también lo realizó. Desde luego, ¿en qué está enmarcada la historia de Nehemías? En que tan pronto llega, él empieza a sufrir oposición de los pueblos vecinos de Jerusalén. Y la primera oposición que él recibe, la recibe precisamente del gobernador de Samaria. El gobernador de Samaria, obviamente, es la primera oposición. Ahora, necesitamos conocer qué era Samaria y quiénes estaban en Samaria. Samaria era precisamente la ciudad que había erigido los representantes de las 10 tribus que habían sido invadidos también por el imperio asírico. Esa invasión había sido inclusive antes que la invasión de las 2 tribus del norte, o del sur, perdón. Entonces, desde luego, había una gran diferencia entre las 10 primeras invadidas por Asiria y las 2 invadidas por Babilonia. Y era que las 2 invadidas por Babilonia, por lo menos en su gran mayoría, habían procurado mantener su integridad en términos de idiosincrasia, mientras que las otras 10 se habían diluido dentro del proceso ese transcultural de los asirios. Por lo tanto, cuando ellos regresan, los que estaban en Jerusalén no los aceptaron. Por lo tanto, se tuvieron que ir hacia las montañas. Y como no los aceptaron para reconstruir la ciudad y para reconstruir los muros y para reconstruir el templo, pues ellos hicieron allá en el monte Gerizim, ellos hicieron un templo nuevo. ¿Por qué hicieron ese templo nuevo? Porque como no le permitieron reconstruir el de Jerusalén, los que habían quedado acá dijeron: no, ustedes están todos mezclados aquí, ustedes no vengan. Pues obviamente ellos decidieron hacer uno allá. Pero cuando ellos hacen el de Gerizim, ellos mantienen un eslogan. Ustedes saben que los templos y los edificios tienen su eslogan. ¿Y cuál es el eslogan? Este es el templo que nosotros le hemos preparado a Dios para la adoración, cuyo templo nunca ha sido profanado. Porque el otro sí. Entonces, ¿qué podían decir los judíos que estaban en Jerusalén? Pues no podían decir nada, porque nosotros decíamos: bueno, pues nosotros tenemos esta porquería aquí, tú echas el canto y es barata, profanada, pero aquí no los queremos a ustedes. Entonces, el orgullo de los samaritanos, que era decir: nuestro templo es un templo nuevo, representa la presencia del Dios que está con nosotros. Y ya esencialmente esa presencia del Dios que está con nosotros garantiza que nuestro templo nunca ha sido profanado. Sí. Exactamente, siglo VIII. Entonces, es interesante porque esas deducciones no solamente estaban 300 o 200 y pico de años antes de Jesús, sino que en el tiempo de Jesús todavía esos planteamientos estaban. Precisamente esa fue la primera pregunta que le hace la mujer samaritana a Jesús. Porque todavía esa batalla entre samaritano y judío estaba por la misma razón. Y ella le dice: oye, ven acá, nosotros decimos que donde se adora con verdad es en nuestro templo, en el monte, en el templo de Gerizim. Y ustedes dicen que es en esa porquería que está allá. Ahora, tú que eres un rabí, dime dónde es que debe darse la verdadera adoración. Y Jesús se la batea de cuadrangular.